a don Francisco, a ver si tú lo metes, yo lo saco. Estás muteado, Fran, así que no te estamos oyendo. Que nos va a ser el siguiente ponente, ¿no? Sí, señor. Aún quedan 5 minutillos para que sea tu turno, pero creo que nos puede hacer un poco de spoiler de tu sesión y de la... Pues sí, puedo hacer un poco de spoiler. Por primera vez en muchísimo tiempo no voy a hablar de Dataflows. Uy, perdón. Ha venido Perdón. No. No, fui yo. Estaba intentando compartir un video que mandó nuestro sponsor Gold, pero lo mandaron también a última hora. No sé si nos da tiempo, Miguel, es de 5 minutos, si no lo hacemos en el otro slot. Y no había podido. Sí que nos da, porque además nos viene muy bien, porque son justo los 5 minutillos que tenemos ahora mismo de más, probablemente, porque Perfecto. la hora de comienzo de Fran, la charla, y quiero decir, no podemos empezar antes porque si hay alguien que viene a ver al gran Fran Muller, pues está feo que seguramente habrá mucha gente. A ver si tenemos audio acá. A ver. Yo no oigo nada. No sé si... Yo no oigo nada. No sé si tú lo oyes desde ahí, pero... A ver. No, cierto. Vale. Vamos a hacer un segundo intento y si no, hacemos nuestra mesa redonda. Aquí tenemos un montón de cosas que hablar con Fran, ¿no? Correcto. Directamente. De hecho, no vas a hablar de Dataflow, pero sí va a abrir Power Query, ¿no? Espero no. Sí, Power Query, por supuesto. Power Query, vale. Que siempre lo voy a abrir. a ver si va a venir. A ver si, escucha, si vienes tú y nos hablas de Power Query, es como si Ricardo Rincón no me dice Miguel Pertusa. Quiero decir, es una... fue Tony realmente. Tony Jurado. Bueno, la idea es hablar un poco de calendarios, que como todos sabemos es la tabla más importante que hay en un modelo de datos y la que menos atención le prestamos. Y viene porque el cambio de temática, no está el cambio de temática, puesto que la primera conferencia que yo di hace 4 años ya va a ser, para los grupos de usuarios de Power BI, el PUC de Power BI fue sobre calendarios, ¿vale? Es un tema que siempre me ha apasionado mucho, que lo he estudiado muchísimo y que puedo dar la primicia de que mi próximo libro versará seguramente sobre calendarios. Muy bien. Qué valientes sois los que escribís libros. Yo, las experiencias que he tenido con eso son aterradoras porque requieren de un esfuerzo, de un tiempo que en fin, por supuesto nunca se amortizan, pero vamos, que uno no hace esto por amortizar esas cosas, lo hace por compartir su conocimiento con la comunidad. Yo os alabo el gusto porque me parece brutal. Pues te iba a decir, Fran, que yo he estado en algún reto, creo que lo hemos hablado alguna vez entre bambalinas, ¿no? En algún reto de cosas relacionadas con el tiempo. Y hay una cosa curiosa que estoy casi seguro que vas a tratar, que es lo que parece tiempo y no lo es, ¿no? Porque hay muchos atributos que parecen tiempo o que parece que tienen que ver con el tiempo, pero que no lo son. Por ejemplo, en un cliente de retail, a mí me pedían, estaba con Rubén, entonces trabajando juntos, nos pedían comparar el primer día de rebajas. Claro, eso parece tiempo, pero no lo es. No es tiempo porque las rebajas empiezan hoy en un centro comercial y en la tienda de al lado empiezan mañana y tú quieres compararlo de esta tienda con la de mañana y tanto. Entonces a ti lo que te interesa saber es lo que has vendido el primer día de rebajas con el segundo y eso no se hace con el tiempo, ¿verdad? Que es un poco también un reto, saber distinguir cuándo realmente está relacionado con el calendario o no. No sé si eso también entraba o te acabo de... No entraba porque va a ser un poco más inicial, más de iniciación. Sobre todo voy a responder muchísimas preguntas que se suelen hacer en el grupo de Telegram. Voy a coger e intentar presentar una serie de tips básicos, pero sobre todo relacionados con esa tabla de calendario que tanto les cuesta a la gente
Miguel, sí. voy a hacer un intento más, a ver si tenemos el audio. Dale. ¿Escuchaste algo? No, creo que esto lo tenemos que probar un poquito mejor. Sí, vamos, sí. Listo, ya está. Perfecto. Otra cosa de esta relación con el tiempo, Fran, vas a tratar en dónde, porque justo sabes que la primera charla de Salva, que lo hablábamos también al principio, también iba mucho más básica probablemente, mucho más de concepto que la que tú vas a contar, pero hablaba un poco también de lo mismo, ¿no? De la relación con el tiempo, de la dimensión del tiempo. Hablaba también desde otro punto de vista, pero de la misma historia, ¿no? Y uno de los asistentes a la charla, en el track 1, preguntaba que dónde generar la dimensión tiempo, que cuándo. Es la pregunta del millón. ¿Verdad? No se pueden decir ¿lo tacos, vas ¿verdad? a responder? No se pueden decir tacos, ¿no? Vamos. Sí, se pueden decir tacos. Donde te si lleva una camiseta del Betis, se puede. La tabla de tiempo la puedes hacer. La tabla de tiempo la puedes hacer donde te salga de los cojones. Así de sencillo. Pues vale, yo tengo algún escenario en el que no estoy de acuerdo contigo, ya lo sabes, que lo hemos discutido muchas veces, pero creo que sí, hay casos de uso. Yo creo que al final, como todo en el mundo del BI, ¿no? Todo depende, ¿no? Porque aunque la dimensión tiene la misma forma y se va a utilizar de la misma manera, y quien alimente los datos es prácticamente irrelevante, no hay ningún motivo técnico, como tú bien dices, que la forma final de decir hazla donde quiera es que no hay ningún motivo técnico para hacerlo en uno y en otro. Solo hay uno en los casos en los que hacemos en Enterprise BI más que en BI de usuario final, y es cuando tú tienes un modelo compuesto en el que tienes Direct Query y tal. Entonces resulta que si la tabla no está en el origen de datos, inyecta todos los valores y entonces no aprovecha la potencia de las bases de datos, de hacer join, ese tipo de cosas. En ese caso es mucho mejor, infinitamente mejor que esté al principio. Y como es irrelevante, como tú bien dices, pues, hazla siempre igual, hazla siempre desde el principio, desde donde está tu origen. Entiendo que por ahí es por donde quizá podríamos... Pero eso es con cualquier dimensión. Cualquier dimensión es la misma consideración, ¿no? Más allá del tiempo, en el caso de los modelos compuestos es lo mismo. Claro, lo que pasa con el tiempo, Ricardo, es que si te fijas, el dato no viene de ninguna fuente. Es decir, el ERP, Navision o SAP no tiene una tabla de tiempo. Esa la creamos nosotros para hacer una analítica. Correcto. Y entonces, claro, el reto es distinto porque cuando tú tienes una dimensión cliente, pues te vas a tu ERP. La tienes, correcto, la tienes ahí seguramente, sí. Claro. Correcto. Entonces ese es el único punto. Pues, Fran, yo creo que ya, mira, como estamos aquí intentando... Ya me has quitado 2 minutos, pero a ti no te he quitado porque te los vamos a dar, porque te cuento por qué. Mira, yo tengo aquí tu pantalla en la que te estoy viendo y tengo aquí la otra pantalla en la que está el otro canal. Y ahí tengo a Pau y Ana María. Claro, está Ana María todavía contando muchas cosas, con lo cual quiere decir que la siguiente charla se va a retrasar un poquito. Unos minutillos, está respondiendo alguna pregunta, con lo cual sin estos ningún minutitos problema. no te los vamos a quitar. Sin ningún Pero problema. sí creo que ya llevamos un delay, que ya es momento de empezar, así que vamos a compartir la pantalla. Estoy deseando el escenario, ver tu charla. Y muchas gracias, Fran, por todo lo que haces en el canal de Telegram. Creo que no hay palabras para agradecer. Hoy bromeaba con alguien en el canal diciendo, porque ha puesto gracias por alguna chorrada que he contado, porque yo no cuento nada más que chorrada, y decía, joder, qué pena que este gracias del YouTube no me cuente para el canal, porque no hay forma de pillar. No hay forma de pillar al Fran, pero pues, bueno, hay números, no hay palabras, pero hay números. 1287 problemas resueltos. Es brutal. El trabajo que... Bueno, pero quiero decir, que hablen de ti aunque sea mal. Así que... no hay publicidad mala. Vale. Exacto. El escenario es tuyo. Muchas gracias por todo y deseando ver tu charla, y estoy seguro que todos los que están en el canal viendo también están ahí deseando. Gracias, Fran. Gracias a vosotros.
Bueno, pues como hemos introducido, voy a hablar sobre la dinamización del tiempo en Power BI desde el concepto de hoy. El título es un poco rimbombante, aunque no voy a hablar tampoco mucho de hoy. Sí voy a introducir un concepto que me apasiona, que es el de los desvíos, y que creo que os va a gustar. Voy a tratar las tablas de calendario desde el principio, desde cómo se crean, desde dónde se crean y de responder una serie de preguntas. Pero bueno, en primer lugar, pues agradecer muchísimo a los sponsors, porque sin ellos estos tipos de eventos no serían posibles, y sobre todo al club Power Platform for Controlling, que he tenido la suerte de presentar. Son un sponsor oro y fue donde yo comencé mi andadura en el mundo de los datos y de Power BI, y la verdad que me ha hecho mucha ilusión poder presentarlos. Bien, ya sabéis que tenemos un montón de premios y tenéis que quedaros hasta el final a los quizzes que guiará a Ricardo como siempre. Y sin más, bueno, yo poca presentación, creo que ya después de 4 años dando multitud de eventos, pues prácticamente todos me conocéis. Soy Francisco Muyor Cabrera, soy especialista en Power BI en Redwood Holding Iberia, que es una empresa, un servicio inmobiliario de Madrid, y soy MVP en plataforma de datos desde octubre del 2020 y autor del libro Power BI Data Flows. Os he dejado mi LinkedIn, mi Twitter, aunque mi Twitter casi más hablo del Betis que de Power BI, y mi blog, que es powerbisp.com, aunque lo tengo un poco descuidado últimamente, pues es donde suelo poner todo el contenido de mis presentaciones y de los descubrimientos que voy haciendo en el mundo de Power BI. Bien, ¿sobre qué voy a hablar hoy? Pues, como os he dicho, dimensión calendario, dimensión fecha es la dimensión más importante de un modelo de Power BI y muchas veces la que menos nos centramos, nos paramos a utilizarla, a mimarla, ¿vale? Entonces, voy a hablar un poco, pues eso, de qué es la dimensión de calendario, por qué no usar la inteligencia temporal automática. Soy anti inteligencia temporal automática y tengo mis razones y las diré. Responderé a la pregunta de cómo hacer la dimensión del calendario, ¿vale? ¿Cómo hacer? Pues se lo he dicho en modo coloquial a Miguel, realmente da igual dónde se hace la dimensión calendario, donde os sintáis más cómodos, ¿vale? Donde tengáis más posibilidades de realizar los cambios de manera más fácil, ¿vale? Eso al final son las conclusiones a las que suelo llegar. Veremos un poco cómo se puede hacer todo ello, ¿vale? Trataré el tema de los desvíos en el calendario, cómo crearlos, qué son los desvíos, cómo usarlos, importantísimo dentro de mi calendario, el tema de los desvíos. Al final, los desvíos van a ser un elemento que nos va a poder dinamizar el calendario a partir del día de hoy, ¿vale? Porque el día de hoy siempre va a ser un elemento dinámico. Todos los días cambia el día de hoy, ¿vale? De la mano de ello, de los desvíos en el calendario, veremos la dinamización de filtros temporales, ¿vale? Que lo que vamos a aprender es a poder hacer un filtro. Ya sabéis que los filtros en Power BI siempre se muestra el último que se graba cuando se sube el informe, ¿vale? Entonces lo que vamos a ser capaces de hacer un filtro temporal dinámico que se pueda cambiar automáticamente con el tiempo. Es muy sencillo de hacer, vais a verlo, que es súper sencillo. Si me diera tiempo, porque bastante cosas las que queremos ver, os hablaría de qué hacer, cómo crear una dimensión mes si tengo mis datos mensualizados, ¿vale? Si tiene sentido crear una dimensión mes y si tiene sentido
cómo crearla de una manera muy rápida, ¿vale? Y para otra ocasión, para otros eventos con un poco más de profundidad, pues me voy a dejar en el tintero cosas como crear un calendario propio, una función propia de calendario, ¿vale? Que os lo voy a mostrar y crear un calendar auto en Power Query, que aunque parezca que no es posible, sí es posible hacer un calendar auto en Power Query. Pero seguramente no voy a darlo en la charla de hoy. Bien. ¿Qué es una dimensión de calendario? Una dimensión de fecha. Vale, pues, por definición, es una tabla que contiene una secuencia ininterrumpida de fechas desde una fecha inicial a una fecha final y que debe de contener años completos, ¿vale? Esa es la definición básica de tabla de calendario, ¿vale? Y vamos a ver luego cuando os enseñe a crearla que a partir de la propia definición vamos a poder crearla de una manera muy fácil, ¿vale? Vamos a tener una fecha inicial, una fecha final y vamos a hacer un listado de fechas, ¿vale? Sí es imprescindible que esa tabla de calendario deba de contener todas las fechas desde el inicio al fin, ¿vale? No puede haber saltos, ¿vale? A muchos os habrá pasado alguna vez haciendo medidas con Dateapp que os da un error porque se ha producido un salto de fechas. Pues muchas veces es porque utilizamos la fecha de la tabla de hechos en vez de la fecha de la tabla de calendario y como esa fecha tiene saltos, pues nos va a dar errores, ¿vale? Una pregunta también muy habitual es ¿por qué tenemos que dividir la dimensión de fecha y la dimensión de tiempo? ¿Vale? Normalmente cuando nosotros hacemos un calendar auto en DAX, por ejemplo, o un calendar, la fecha nos la da en formato fecha y hora, ¿vale? ¿Por qué tenemos que hacer una división siempre? ¿Por qué no podemos hacer una dimensión fecha-tiempo? Pues bien, pues eso tiene una explicación básica con cifras, ¿vale? Como muestro en la diapositiva. Una dimensión de fecha de 5 años va a contener 1816 filas, ¿vale? 1816 filas que corresponde a los días de 5 años, ¿vale? Si hiciéramos la dimensión fecha con la granularidad a nivel de la hora, ¿vale? Es decir, fecha, hora y que fueran horas exactas, tendríamos que multiplicar por 24 y tendríamos 43.824 filas, ¿vale? Si la granularidad no la lleváramos al minuto, estaríamos hablando de 2.629.440 filas en 5 años. Y si la granularidad, si hacemos el análisis al segundo, tendríamos una tabla de fecha-hora de más de 157 millones de filas, lo que sería una auténtica barbaridad, ¿vale? Sin embargo, si tenemos una dimensión fecha por un lado y una dimensión tiempo por otro, ¿vale? La dimensión tiempo al segundo, a la máxima granularidad, tendría 86.400 filas, que ya son muchas, ¿vale? A lo mejor no necesitamos al segundo, podemos hacerlo cada 5 segundos o cada 15 segundos y se reduciría mucho el tamaño de esa dimensión, ¿vale? Y la dimensión fecha, pues igual, la tenemos en 1826 filas para 5 años, ¿vale? Entonces, esa es la razón principal por lo que no podemos tener una dimensión fecha y tiempo junta, ¿vale? Sería una auténtica locura. ¿Por qué no usar la inteligencia temporal automática? Aquí hay una pequeña broma. Este es Alberto Ferrari, una de las personas que más sabe de Power BI en el mundo. Y porque lo dice él, pues sí, efectivamente. Lo dice él en este artículo que os pongo en sqlbi.com sobre inteligencia automática en Power BI, ¿vale? Y lo dice él y lo demuestra basándose en 4 puntos fundamentales. Lo primero es que se crean tantas tablas de fechas como fechas haya en el modelo,
¿vale? Eso es algo, permanecen ocultas al usuario, pero realmente se están creando tantas tablas de fechas como fechas hay en el modelo, ¿vale? Lo segundo es que no se pueden personalizar atributos de las fechas, ¿vale? No vamos a poder tener con la inteligencia temporal automática atributos como la semana o un atributo como el ejercicio mes, ¿vale? Solo vamos a poder tener la jerarquía natural, que es la jerarquía que crea directamente año, trimestre, mes y día, ¿vale? Fuera de esa jerarquía natural, que te la va a crear automáticamente, ningún otro atributo tiene cabida. Y, por supuesto, no tiene cabida los desvíos, que vamos a ver qué son los desvíos como atributo de las fechas, ¿vale? Por otro lado, no se pueden comparar hechos de diferentes tablas en función de la fecha con la inteligencia temporal automática. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo, pero cada hecho tiene su propia tabla de fechas y, por tanto, no pueden ser comparados, ¿vale? Y tampoco se podría comparar hechos de una misma tabla si tienen varias fechas para analizar, ¿vale? Eso es básicamente las razones por las que Ferrari dice en este artículo que no hay que utilizar la inteligencia temporal automática. De hecho, fueron Ferrari y Russo quienes solicitaron a través de las ideas de Power BI que se pudiera deshabilitar en el modelo la inteligencia temporal automática a nivel general, para que todos los modelos dejaran de tener por defecto la inteligencia temporal automática, ¿vale? Eso no existía hasta que estos señores lo pidieron, ¿vale? Y por ver un ejemplito, que ahora lo vamos a ver directamente en el modelo, un modelo con inteligencia temporal automática que he hecho con 4 tablas con 8 o 9 fechas, cometiendo la burrada de poner en las fechas del 1 del 1 de 1900 a el 31 de diciembre de 2999, ¿vale? Pues pasa de tener 75K el modelo sin la inteligencia temporal automática a tener 24.135K, ¿vale? Lo que es una auténtica burrada. Vamos a ver ese ejemplo en ese modelo. A ver si lo tengo por aquí. Bien. Vale. Lo primero, modelo con inteligencia temporal automática, ¿vale? He hecho un pequeño modelo simplemente pues con una dimensión cliente que tiene un cliente A y un cliente B, con una fecha de alta 1 de enero del 90 y una fecha de baja 31 de diciembre del 2999, ¿vale? Y he puesto las dos fechas en 2 líneas para que tenga que construir la fecha desde el enero del 900 a diciembre del 2999, ¿vale? He construido todas las tablas así, una dimensión cliente, una dimensión producto con fecha de alta y fecha de baja, ¿vale? Una dimensión vendedor igual, con misma fecha de alta y una fecha de baja y una tabla de ventas con una fecha de entrega, una fecha de pedido y una fecha de cobro, ¿vale? Bien, ¿esto qué es lo que nos provoca? Si nos vamos a Tabular Editor, ¿vale? Nos vamos a Tabular Editor y vemos las tablas. Fijaos, me había olvidado quitar las que están ocultas, pero bueno, fijaos todas las tablas ocultas que nos ha creado, ¿vale? Cada una de estas es una tabla de fechas y como vemos está creando las fechas desde el mínimo de la tabla de ventas fecha hasta el máximo de la tabla de ventas fecha, ¿vale? Y como veis, fijaos a la hora de crear la tabla que hace desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Todas las tablas de fechas, incluso las que crea el sistema automáticamente, las está creando por años completos, ¿vale? Es una de las características que decíamos al principio que tenían que cumplir. Bien, pues al final, como veis, todo esto, cada una de estas tablas, pues ocupa espacio, ¿vale? Evidentemente esto es un ejemplo absurdo, pero que en un modelo con muchísimos datos, si a eso además le añades
Si tiene muchas fechas y le añades muchas tablas de fechas, pues este es uno de los principales motivos por los que la inteligencia temporal automática debe de eliminarse de los modelos, ¿vale? Por eso yo siempre digo, en archivo, opciones y configuración, opciones, ¿vale? A nivel del archivo actual, en la carga de datos tenemos la inteligencia de tiempo, fecha y horas automáticas, ¿vale? Desde aquí se deshabilita. Y, como decía, lo que pidieron que se hiciera Marco Russo y Alberto Ferraris, que a nivel global, ¿vale? A nivel global, vamos a ver que... Aquí. Bueno, se me ha ido la pestaña donde estaba esto. Configuración de informes, autorregulación. Vale. Así es, en carga de datos, que no me acuerdo. En la primera, en global, en carga de datos, inteligencia de tiempo, ¿vale? Fecha y horas automáticas para archivos nuevos. Esto, ¿vale? Si lo tenéis deshabilitado, mejor, porque a nivel global ya cada modelo que hagáis nuevo, la fecha y hora automáticas para archivos nuevos, no vamos a tener la fecha y hora automáticas. A mí me disgusta mucho ver muchas veces imágenes de cursos que se imparten por internet y ves informes que han salido de esos cursos y los ves sin la inteligencia temporal automática. Nadie presta atención a estos pequeños detalles, ¿vale? La otra consideración que teníamos que hacer sobre la fecha y hora automáticas, ¿por qué no nos va a permitir comparar? Por ejemplo, en este caso, tengo una tabla de ventas y una tabla de compras. He creado una medida de total compras y he creado una medida de total ventas. Si yo meto en una matriz mi fecha de la tabla de ventas y mi total de ventas, ¿vale? Si arrastrase el total de compras, ese total de compras, como vemos, no se está filtrando correctamente con estas fechas, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es la tabla de fechas de la tabla de ventas. Si no tienen una dimensión de fechas en común, va a ser imposible el poder comparar en el tiempo el total de ventas con el total de compras, ¿vale? Por eso, esta es la segunda razón por la que la inteligencia temporal automática no sirve prácticamente para nada, ¿vale? Sirve, pues, para el que empieza, para los típicos modelos de una tabla, que ya sabéis que soy archienemigo de ellos, ¿vale? Pues para poder empezar a aprender Power BI, pero no para mucho más, ¿vale? Siempre hay que crear tu tabla personalizada de calendario. Bien. ¿Cómo crear nuestra tabla de calendario? ¿Vale? Pues como he dicho al principio, ¿vale? Se puede crear donde queráis. Lo importante es crearla, ¿vale? Y lo importante es personalizarla y tenerla lo más personalizada posible y lo más adaptada a tu negocio, ¿vale? Porque cada negocio puede tener una tabla de fechas diferentes, ¿vale? Las tablas de fechas no son algo que sean comunes para todos los modelos y para todos los negocios, ¿vale? Porque en algunos negocios pueden poner el énfasis en los análisis mensuales, pero en otros negocios puede que el énfasis esté en los análisis semanales y necesitaríamos atributos de semana en nuestra tabla de calendario, ¿vale? Y estas personalizaciones a nivel de negocio, pues con el tema de la semana, por ejemplo, que es el atributo más irregular que nos podemos encontrar, pues puede dar lugar a muchísimos cambios en las tablas de fechas de un negocio a otro, ¿vale? Yo he trabajado en proyectos para
el sector turístico, por ejemplo, y en el sector turístico una semana empieza un viernes. ¿Por qué la semana empieza el viernes? Porque es cuando empiezan a tener más ocupadas las habitaciones, ¿vale? Seguramente de viernes a domingo va a ser cuando más ocupación tengan y van a considerar el principio de la semana en viernes. Luego hay muchísimos tipos de semana. Nuestra semana es diferente a la semana americana. Por ejemplo, en el calendario ISO, el calendario gregoriano, la primera semana del año, el día 1 de enero no tiene por qué ser la primera semana del año, ¿vale? Mientras que para el americano sí, siempre el 1 de enero será la semana 1, ¿vale? Pues todas estas particularidades hay que tratarlas en la propia dimensión fecha, en tu dimensión fecha personalizada, y va a ser una dimensión fecha que se adapte a los requisitos y a las preguntas que en tu negocio debes de contestar, ¿vale? Entonces, partiendo de ese punto de vista, pues lo mejor, muchas veces lo mejor es tenerlo, si tienes un sistema de SQL, tenerlo directamente agregado en tu sistema de SQL, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy partidario de hacerlo en Dataflow. ¿Por qué lo hago yo en Dataflow? Pues porque en Dataflow voy a tener mi tabla de calendario en un Dataflow y cualquier modelo que tenga que hacer, pues simplemente lo voy a conectar al Dataflow, y al conectarlo al Dataflow voy a poder tener mi dimensión fechas en ese modelo, y en otro modelo, y en otro modelo, y lo voy a replicar en tantos modelos como necesite. Y si tengo que hacer un cambio, aquí está lo primero que tenéis que pensar a la hora de decir dónde voy a tener mi tabla de calendario. Bien, pues si tengo que hacer un cambio y tengo mi tabla de calendario en todos mis modelos y tengo más de 30 modelos en mi empresa, ¿vale? Pues si tengo la tabla de calendario en una fuente externa, como pueda ser un Dataflow o como pueda ser el propio SQL, o incluso en un Excel, que se pueden tener tablas de calendario muy completas en un archivo Excel, ¿vale? Pues si la tengo externamente, voy a poder hacer el cambio externamente en ese origen y propagarlo directamente a mis modelos, ¿vale? Porque la otra forma, si la hacemos en DAX o en Power Query, pues lo voy a tener que hacer a través de scripts y voy a tener que cambiar los scripts en cada uno de los modelos que ya tenga cuando se produzca un cambio, ¿vale? Y sí, se producen cambios en la tabla de hechos, ¿eh? Porque en la tabla de dimensiones, de fechas. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, yo voy a proponer un cambio en el día de hoy, que es que podamos hacer una columna para dinamizar los filtros del mes, ¿vale? Ese va a ser un cambio que, si os gusta, seguramente vais a tener que llevar a todos vuestros modelos. Bien, una vez dicho que da igual dónde crearlo, donde os sintáis más cómodos, yo he tenido siempre, toda la vida, un script de DAX, y a través de ese script de DAX lo he hecho, ¿vale? Luego, cuando empecé a fondo con los data flows, empecé con Power Query, pues me acostumbré a hacerlo en Power Query. Una vez dicho esto, hay una función nueva que ha salido en la actualización de enero, que casi nadie conoce, que es crear punto calendario. Yo no sé si lo habéis visto. Voy a mostrarosla. Vamos a nuestro Power Query. Y si yo le doy a nueva consulta, consulta en blanco, y utilizo la función crear punto calendario, como podéis ver, ya aquí me la pone. Y crear calendario me va a pedir una fecha de inicio, una fecha de fin, ¿vale? Como fecha. ¿Qué os parece? ¿Habéis visto alguna vez esta función? Pues seguramente no la hayáis visto, porque estoy un poco, os estoy un poco tomando el pelo, ¿vale? Esto es una función que tengo yo hecha y
introducida en mi propio Power BI, ¿vale? En Power BI te permite crear funciones personalizadas y te permite crearlas y introducirlas dentro de tu entorno de Power BI, ¿vale? No voy a decir en este evento cómo se hace, es sencillo, no es difícil, hay que tener simplemente pues, unos pocos conocimientos de M y saber dónde poner las cosas, pero eso lo vamos a dejar para otra charla. Simplemente, pues eso, quería hacer una broma sobre ello. Pero como veis, por ejemplo, aquí sí tengo creada con crear calendario, ¿vale? Una fecha de inicio, fecha de fin. Incluso aquí lo que le meto es el ejercicio fiscal para que me pueda hacer las columnas de ejercicio fiscal, ¿vale? En este le he puesto que el ejercicio fiscal sea el 7, pues julio sería el primer mes en el que inicia el calendario, en el calendario fiscal. Bien. Fuera de esta broma, sí os voy a enseñar una manera muy sencilla, muy sencilla de crear una tabla de calendario en Power Query. Sencillísima. Al final, tenéis que tener en cuenta, primero, hemos dicho que es una sucesión de fechas ininterrumpida desde una fecha de inicio y una fecha de fin. ¿Vale? Pues yo lo que suelo hacer siempre para crear mi tabla de calendario es pues crear mis parámetros, fecha, vamos a poner simplemente inicio, 1 de 1 del 2020. Y vamos a crear también nuestro parámetro fin, ¿vale? ...31 del 12 del 2025. Ya tenemos la fecha de inicio y la fecha de fin. La mayoría de en la mayoría de los manuales os encontraréis que hay que hacer con duration dice, ¿vale? Darle una duración del día para que te genere una lista de fechas, ¿vale? Pero yo descubrí una vez que una fecha, al final, en cualquier sistema, en Excel, en Power BI, es la representación de un número entero, ¿vale? Y nosotros podemos hacer de una manera muy sencilla una lista de números, ¿vale? ¿Cómo se hace una lista de números? Vamos a hacer una nueva consulta, una consulta en blanco. Esto vamos a poner que es la dimensión de fechas. Si yo hago una lista de números la puedo hacer simplemente con llaves. Es igual, abro y cierro llaves. Si le pongo 1 a 1000, ¿vale? Esto me va a dar la lista de números. Esta lista de números yo lo puedo llevar a una tabla, ¿vale? Simplemente dándole a la tabla. Y esto lo puedo convertir en una fecha, ¿vale? Y aquí tenéis las fechas. La fecha 1 en Power BI, a diferencia del Excel, que es el 1 de enero de 1900, en Power BI la fecha 1 es el 31 del 12 de 1899, ¿vale? Pues simplemente, si cambio estos números por mis parámetros de fecha convertido en número, ¿vale? Con hacer number.from, inicio, y el último número sería el number.from, fin. Vale, pues simplemente aquí le he puesto una U mayúscula. Number.from inicio, number.from fin. Vale, pues las cosas del directo. Vamos a hacerlo de nuevo.
number.from inicio y 2 puntos number.from. Vale, acabo de darme cuenta por qué no sale. ¿Veis cómo he puesto la fecha? El 205. Entonces, esto es 2025. Es imposible que haga una lista de fechas. ¿Veis cómo ya se ha arreglado? Las cosas del directo, que baila un número y ya la hemos fastidiado. Vale, pues lo que os decía, si haciendo un number from inicio, number from fin, nos va a devolver los valores numéricos en lista desde el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2025. Y esto lo convertimos en tabla y le cambiamos el tipo a fecha y ya tendríamos, esto es una dimensión fechas, una lista de fechas desde una fecha de inicio a una fecha de fin. Ya todo lo demás, todo lo que queramos agregarle aquí, serían los atributos, ¿vale? Bien. Voy fatal de tiempo, ¿verdad? Como siempre. Te quedan 5 minutos, Frank. Perfecto. ¿Qué son los desvíos? Importante, los tenemos ya hechos, no lo vamos a recrear para ir lo más rápido posible. Los desvíos es un concepto que yo solo vi por primera vez y creo que lo introdujo él, Avi Singh, que es un gurú de Power BI americano, ¿vale? Entonces, el desvío en el calendario es la representación numérica de la diferencia entre el día de hoy y la fecha, ¿vale? Si tenemos el ejercicio actual es 2023, ¿no? Pues si tenemos la fecha 1 de enero del 2023, el desvío de esta fecha siempre va a ser 0, ¿vale? Es decir, cuando tengamos un 0 en el desvío de ejercicio es que estamos en el ejercicio actual. Con el mes pasa igual. El desvío del mes, sin embargo, lo tenemos que calcular mes número menos mes actual más desvío de ejercicio por 12, ¿vale? Haciendo el desvío de ejercicio por 12, pues diciembre del 2022, lo que haría sería restar 12 al mes actual, que sería menos 1, 11, ¿vale? Más desvío de ejercicio por 12, el desvío de ejercicio sería en este caso menos 1, ya nos daría el menos 1, que sería el mes anterior, ¿vale? Y el desvío de día, perdón, se me fue. El desvío de día, pues sencillo. Si convertimos la fecha en entero, que es precisamente lo que hemos hecho al principio de poner el contenido numérico, ¿vale? Pues con el hoy entero nos va a, restándole el hoy entero, nos va vamos a tener el desvío de día, ¿vale? A partir del desvío de día vamos a poder también construir vamos a poder categorizar una fecha como pasado o como futuro, ¿vale? Si es menor que el día de hoy va a ser pasado, si es mayor futuro. Y esto tiene utilidades prácticas bastante útiles, ¿vale? Voy a traer un modelo en el que ya tengo los desvíos hechos. Me voy a la tabla de fechas, tengo mis desvíos, ¿vale? En mi tabla de fechas tengo el desvío de día. ¿Qué es el desvío de día? Pues la diferencia de días entre el día de la tabla, en este caso el 1 de enero del 2020, y el día de hoy, ¿vale? Entonces, todos los que sean negativos son pasado, ¿vale? Y los que sean positivos, pues serán futuro, ¿vale? ¿Para qué nos puede servir, por ejemplo, hasta fecha el definir como pasado o futuro? Lo típico, imaginaos un cálculo en el que comparas las ventas de este año con las ventas del año anterior. Si en el contexto tienes todo el año, ¿vale? Nos va a comparar las ventas que van
desde el 1 de enero al 17 de enero, que son los únicos días que han pasado este año, las va a comparar con las ventas, las mismas ventas producidas en todo el año 2022, ¿vale? Sin embargo, si nosotros ponemos en la propia, en el propio modelo, ponemos ese hasta fecha como filtro, ¿vale? Y le decimos que solo coja fechas pasadas, ¿vale? No me va a coger fechas futuras, entonces me va a filtrar todas las visuales por hasta el día de hoy, ¿vale? De manera que la comparación entre este año y el año anterior la hará solo hasta el día 17 de enero. Bien, a partir de esos desvíos también es muy fácil hacer lo que quería hacer, lo vamos a hacer muy rápidamente, de dinamizar la columna. En este caso vamos a dinamizar la de ejercicio mes, ¿vale? Si yo lo puedo hacer en DAX, lo puedo hacer también en Power Query, lo puedo hacer en cualquier ámbito, ¿vale? Si yo creo un ejercicio mes para el análisis, que le voy a llamar, ¿vale? Y le digo que si el desvío mes es igual a 0, es el mes actual. Y si el desvío mes sobre este paréntesis no es igual a 0, devuélveme mi columna ejercicio mes, ¿vale? Bien. En este caso, ¿qué estoy logrando con este filtro? Aquí tengo un filtro de ejercicio mes normal. Si cojo y filtro 2023-01, pues tengo las ventas de este mes, ¿vale? Si yo, sin embargo, utilizo en este filtro el que he creado nuevo, ¿vale? Vamos a tener aquí el mes actual. Pero, ¿qué va a pasar con este mes actual? Pues que va a ser dinámico, ¿vale? Cuando lleguemos a febrero, este mes actual que nosotros dejamos filtrado, ¿vale? En el reporte va a cambiar al mes de febrero, por lo que vamos a tener un filtro del mes actual y que va a ser dinámico. Cada mes va a ir cambiando. De manera que dejamos a disposición del usuario el resto de meses para que pueda filtrar y además dejamos filtrado por defecto, ¿vale? Un filtro default que se llama y que no existe en Power BI, dejamos por defecto filtrado dinámicamente ese mes, ¿vale? Y al final, pues, me ha dado tiempo a darlo todo, aunque a muchísima velocidad este ejercicio mes para el análisis. Joder, otra vez. ¿Ves? Me has tirado los libros, Fran. ¡Pam! Me ha hecho la mesa así porque, claro, se ha vuelto loca. Mira, el libro de Ana ha quedado el primero, como tiene que ser. Espectacular, Fran. Muy buena charla. Y verás que tiene alguna pregunta en el ¿cómo se dice? En el feed de YouTube. Échales un vistazo porque si no, no nos va a dar tiempo a ir. No nos va a dar tiempo. Muy buen feedback. En fin, ¿qué vamos a decir de Fran? No se pueden decir más piropos que luego se lo cree y viene con el chándal del Betty. Es que... No, maravilloso, Fran, de verdad, espectacular. Muy bueno, muy bueno. La gente, no sé si tenemos tiempo de un comentario, Miguel, o estamos sobre el reloj. Muy rápido, estamos en tiempo en las dos. Pero por lo general, la gente que está comenzando que buscan resolver temas con inteligencia de tiempo, con DAX, ¿no? Y quieren meter obligatoriamente la función de inteligencia de tiempo. Es increíble cómo se impresionan cuando tú creas un simple campo con un secuencial de mes y cómo se pueden ir para atrás, para adelante. Dicen, pero ¿qué hiciste? Nada, creé esta columna aquí
que enumera los meses del lunar al infinito, y si quiere 3 meses para atrás, le restas 3, si quiere Exacto. 6 meses para atrás del trimestre anterior, pues nada, o sea, muy simple. Al final con los desvíos puedes hacer un rolling de todo. Un rolling de los últimos 6 meses y es dinámico. Es dinámico en el sentido de que puedes... te va a ir cambiando mes a mes. Yo no tengo que tocar... Yo tengo más de 70 reportes en mi empresa. Si tuviera cada mes que tocar los filtros... te imaginas. Sería una locura. Y, ya no estarías en la empresa. Porque hay muchísima gente que tiene ese problema, que es algo muy habitual que nos preguntan en el canal de Telegram. Lo he visto. Bueno, Fran, ya no te digo chao porque te quedas aquí con nosotros y